Mi esposa reclamó $8,50 millones, y mi rancho familiar, en la corte. Todo eso, hasta que le mostré al juez este único documento. Le dijo a un juez que ella había construido mi vida, y que merecía la mitad. $9 millones, mi empresa, y el rancho de Texas que mi abuelo fundó en el 52. La miré a los ojos, y le dije, de acuerdo. Antes de que decidas que he perdido la cabeza, dame 60 segundos. Estoy sentado en el estacionamiento del juzgado, con polvo en mis botas. Una carpeta de Manila en el asiento, y las llaves de la Ford clavándose en mi palma. Todos en esa sala pensaron que me acababa de rendir. Pero no vieron la otra mitad del tablero. Puedes ganar en el papel, y aún así, perder en la realidad. La mayoría de la gente aprende eso demasiado tarde. Yo no lo hice. Mientras ella contaba mis excavadoras y mis contratos, yo contaba mis movimientos. 2 firmas, un fideicomiso, y una estructura legal de la que ella nunca había oído hablar. Convirtieron su día de pago en un problema. Si alguna vez alguien ha marcado lo que construiste con un bolígrafo rojo, y lo ha llamado suyo. Sigue leyendo. Te mostraré cómo decir sí, puede ser la forma más limpia de decir no. Empecé con una Ford oxidada, una caja de herramientas prestada. Y una promesa que me hice a mí mismo el día que murió mi padre. Sé el hombre que siempre se presenta. Tomé todos los trabajos que nadie más quería. Arreglar entradas de autos agrietadas, acarrear escombros. Y verter concreto en ese calor de agosto que distorsiona el horizonte. Un cliente se convirtió en 3, y 3 se convirtieron en una docena. Aprendí a cotizar de manera justa, a pagar los viernes. Y a estrechar la mano como si eso realmente significara algo. La primera vez que cubrí la nómina de 10 hombres, me senté en esa camioneta, y lloré. No fue por miedo, sino por orgullo. Crecimos hasta construir estructuras de acero y centros comerciales, luego hospitales y escuelas. Con 45 empleados, y contratos multimillonarios. Lo que nunca cambió, fue el ritual. Café a las 5:30, botas puestas a las 6. Y una oración silenciosa para tener la mente clara y evitar accidentes. Ese ritmo matutino construyó mi vida, pieza por pieza. Y siempre creí que los cimientos eran sólidos. Hasta que noté unas grietas finas donde nunca las esperé, en la mesa de mi propia cocina. Nuestro rancho está ubicado donde el cielo de Texas se traga la carretera. El viento del Panhandle zumba a través del alambre de púas. Y el polvo se levanta en largas cintas detrás de las camionetas. Mi abuelo reclamó esa tierra en el 52. Mi padre me enseñó a conducir en el camino del rancho, con 2 dedos en el volante. Y la otra mano descansando tranquila, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. No lo teníamos, pero así se sentía. Reemplazábamos los postes de la cerca después de la escuela, y contábamos becerros en la oscuridad. Con el aliento convertido en vapor. Esa tierra no es solo polvo. Es un libro de contabilidad de cada espalda que nos rompimos, y de cada oración que susurramos. Cuando el negocio se puso difícil en los primeros años, el rancho me sostuvo. Cuando el negocio despegó, el rancho me recordó que no debía alardear de ello. Uno no le presume a la tierra, la respeta. Yo creía que el matrimonio funcionaba de la misma manera. Un cuidado silencioso, y manos firmes. Pero un día, el viento cambió de dirección. La casa se sintió más fría, y la luz del porche ya no significaba una bienvenida. Conocí a Karen en una sala de conferencias. Que olía a marcadores secos y a café de máquina expendedora. Yo estaba tomando clases nocturnas de gestión de la construcción. Ella buscaba un título en comunicaciones, y su nombre en el periódico de la ciudad. Yo llevaba botas a clase. Ella llevaba la ambición como un perfume. Estudiábamos en una cafetería fuera del campus. Ella editaba mis trabajos, y yo le explicaba las vigas de carga en las servilletas. Me gustaba que se riera cuando yo entraba cubierto de polvo. Como si yo fuera la prueba de que todavía existían hombres que construían cosas que podías tocar.
Nos casamos jóvenes, dividimos el alquiler de un mal apartamento. Y contábamos las monedas para mantener las luces encendidas. En nuestro primer aniversario, enmarqué un recibo de la maderería. Y lo colgué sobre la cama como una broma. Ella lo llamó romántico, construiremos una vida. En aquel entonces, eso significaba dos manos, apuntando en la misma dirección. Nunca imaginé que llegaría el día en que esa palabra sonaría como un término judicial. Tampoco imaginé que su bolígrafo dejaría de escribir historias sobre nosotros. Y empezaría a llevar la cuenta de las mías. Nuestra primera casa tenía pisos que rechinaban, y un grifo que gemía como un anciano. Pero era nuestra. Las noches de los viernes eran de pizza en platos de cartón. Y mapas de carreteras para el futuro esparcidos por la mesa. Karen solía preguntar por las cuadrillas y los clientes, y se reía cuando yo metía lodo a la casa. Cuando la empresa consiguió su primer gran trabajo comercial. Me besó en el camino de entrada y dijo, no olvides quién eres. Prometí que no lo haría. No tomábamos muchas vacaciones, el trabajo te hace eso. Pero dábamos paseos en auto hasta el rancho, y planeábamos cosas que aún no podíamos pagar. A ella le gustaba el Porsche. A mí me gustaba cómo el silencio me permitía escuchar la voz de mi padre. Esos fueron buenos años. Me perdí algunas cenas, y ella me perdonó. Ella se perdió algunos domingos, y yo la perdoné. Así es el matrimonio. Yo creía que el punto era sostenerse el uno al otro. No llevar la cuenta. Estaba tan seguro de esa regla, que no me di cuenta cuando alguien, en silencio, empezó a llevar la cuenta. Empezó con cosas pequeñas. Preguntó sobre un minicargador, como si fuera una palabra nueva que hubiera escuchado en la radio. Luego, preguntó cuánto costaba operar una excavadora. Inofensivo, pensé, todo el mundo siente curiosidad. Pero el tono fue cambiando. Menos, ¿cómo estuvo tu día? Y más, ¿cuánto vale eso? Ella quería números, no historias. ¿Cuánto efectivo hay en la cuenta del negocio durante los meses lentos? ¿Cuántas máquinas son de nuestra propiedad, libres de deudas? Soy un hombre directo. No hablo con acertijos, y no escondo mis libros de contabilidad. Pero incluso un hombre directo puede sentir cuando una pregunta trae un anzuelo escondido. Me dije a mí mismo que el matrimonio merece confianza. Me dije a mí mismo que no debía construir muros, donde no eran necesarios. Pero también recordé algo que mi padre me dijo una vez, mientras tensaba la línea de una cerca. Los buenos corazones también revisan los postes. Esa noche, mientras cerraba el taller, me di cuenta de que yo había empezado a revisar los postes. Y no me gustaba hacia dónde estaban tirando mis manos. Estaba en el sitio de un proyecto de un centro comercial. Con el sol rebotando en las láminas de metal, cuando ella llamó. Ethan, ¿cómo se deprecian las excavadoras? Su voz era alegre, como la de alguien pidiendo un café con leche. Yo podía escuchar el sonido de las varillas chocando. Y al jefe de cuadrilla pidiendo el martillo rompedor. Unos 40.000 al año por máquina, le respondí. ¿Por qué? Ella se rió y le restó importancia, solo intento entender mejor tu mundo. La llamada terminó, y me quedé allí, con mi casco torcido, y algo amargo subiendo por mi garganta. En 20 años, Karen nunca había preguntado por los programas de depreciación. Ella preguntaba si yo estaba a salvo, si necesitaba cenar, o si la cuadrilla necesitaba agua fría. Me dije a mí mismo que debía concentrarme. Teníamos un problema bajo la tierra, y una fecha límite a la que no le importaba mi matrimonio. Pero cuando un joven operador preguntó, «Jefe, ¿ahora qué?», escuché mi propia voz decir, «Alquila el martillo». Y, por debajo de eso, otra voz preguntó, «¿Quién le enseñó esa pregunta a tu esposa?». Esa noche, la casa olía a ajo y a las noticias de la tarde. Karen tenía una libreta amarilla junto a la tabla de cortar, con líneas de caligrafía prolija. Fechas, nombres de trabajos, y números con signos de dólar. ¿Para qué es la libreta?, le pregunté, lo más suave que pude. Estoy aprendiendo, dijo,
dando un golpecito en la página. He estado casada contigo la mitad de mi vida. Quizás es hora de que entienda el negocio. En papel, eso sonaba justo. En la práctica, se sentía como si hubiera un extraño en mi despensa. Mantuve mi voz tranquila, le expliqué los ciclos de los proyectos. E intenté convertirlo en un momento de pareja, en lugar de un interrogatorio cruzado. Ella asintió mucho, pero sus ojos estaban en otro lugar. Contando algo que yo no podía ver. Más tarde, me senté en la camioneta. Con la luz del techo encendida, e intenté rezar. Las palabras salieron tensas. Mi padre solía decir, una casa sabe cuando es amada. Esa cocina se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Me dije a mí mismo que debía ser paciente. Pero la libreta me decía que debía tener cuidado. El viernes por la noche, vinieron los muchachos. En Texas, uno habla de la vida sobre el humo y la carne. Tony le daba la vuelta a las costillas. Bill trajo una hielera, y esa precaución típica de los banqueros. La conversación derivó hacia las esposas, los hijos, los nudillos raspados, y las tasas de interés. Mencioné las nuevas preguntas de Karen, intentando mantenerlo casual. Tony dejó de condimentar a la mitad de un movimiento. Mi ex empezó a preguntar sobre el valor del equipo antes de irse, dijo. Yo pensé que por fin le importaba lo que yo hacía. Resultó que al que le importaba era a su abogado. Bill dejó su bebida. ¿Quieres que le eche un vistazo a cómo están estructuradas tus cuentas? Solo para asegurarme de que estás protegido. Lo descarté con la mano. El orgullo es algo muy ruidoso. Pero sus rostros no cambiaron. Los hombres que han vivido un poco, conocen la mirada de una tormenta en el horizonte. Cuando las brasas se asentaron y las risas disminuyeron, Tony me palmeó el hombro y me dijo. Confía, pero verifica, hermano. Volví a casa oliendo a humo y a preocupación. Y la luz del porche ya no se sentía como un letrero de bienvenida. Una semana después, regresé a casa a buscar unos planos que había olvidado. La casa estaba silenciosa, con esa pesadez típica de la tarde. Empujé la puerta de mi oficina y vi a Karen junto al archivador, con el teléfono inclinado. Y la pantalla reflejando el encabezado de un contrato que yo me sabía de memoria. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se sobresaltó como si hubiera atrapado a un ladrón, y luego forzó una sonrisa. Buscando documentos de impuestos. Pensé en organizarlos. Los impuestos están en la caja fuerte, le dije. Siempre lo han estado. Se encogió de hombros, mantuvo los ojos en el teléfono, y me dijo que no fuera paranoico. Me quedé allí, en mi propia oficina. Sintiéndome como un invitado en una habitación que yo mismo construí. Escuchando el suave clic de su cámara. Algo duro se instaló en mi pecho. Esa noche, nos acostamos en la misma cama, y miramos techos diferentes. Para la mañana, mi mente estaba decidida. Si alguien estaba contando mi vida a través de páginas y fotos. Era hora de que yo contara mis movimientos. Esa noche, dormimos espalda con espalda, como extraños alquilando la misma habitación. Podía escuchar el suave zumbido del aire acondicionado. Y a la máquina de hielo dejando caer un cubo en la cocina. Pequeños sonidos domésticos que antes me calmaban. Ahora, se sentían como si la casa se estuviera aclarando la garganta, esperando para hablar. Vi cómo cambiaban los números en el reloj, y conté los años que habíamos compartido. Vacaciones, tuberías rotas, buenas noticias contadas a medianoche con nuestros pies rozándose. Quise darme la vuelta y preguntar, ¿estamos bien? Pero la pregunta murió en mi pecho. Un hombre aprende a leer el silencio como se lee el clima. Esto era el cielo oscureciéndose al mediodía. Pensé en mi padre, en cómo se sentaba al borde de la cama. Y se ataba las botas lentamente cuando tenía algo en mente. A las 3 de la madrugada, yo estaba sentado exactamente así. Me dije a mí mismo que dejaría de adivinar, y empezaría a actuar.
La mañana no me encontraría desprevenido. Si la confianza era una cerca, yo iba a revisar cada poste. Al mediodía, estaba en una oficina revestida de madera, que olía a café y a tóner de copiadora. Robert Hayes tenía peones de rancho en su familia, y hombres del petróleo en su lista de clientes. Me dio un apretón de manos, y fue directo al grano. Ethan, si ella presenta la demanda. La corte puede congelar tus cuentas. Lo llaman congelamiento de activos. Detiene las transferencias. Las ventas, todo eso. Me quedé mirando la foto enmarcada de él, sosteniendo a un recién nacido vestido de azul de hospital. Y sentí que mis costillas se apretaban como un cinturón jalado un agujero de más. Deslizó una libreta legal hacia mí, y dibujó unas cajas, como un entrenador diagramando una jugada. No eres el primer buen hombre en ser sorprendido en un tribunal. Pero no tienes por qué ser el más fácil de vencer. Pidió respuestas claras. ¿Qué tenía, qué debía, y qué era lo que más importaba? El rancho, le dije. Mi voz me sorprendió, sonó más ronca de lo que pretendía. Él asintió una vez. Entonces, protegeremos el rancho primero. Salí con una lista y un plan. Robert no hablaba en latín. Hablaba con el tipo de oraciones que le puedes repetir a tu hermano mientras toman una cerveza. Texas trata lo que construyes durante el matrimonio como propiedad comunitaria. Me dijo, eso significa que tu negocio, las máquinas, y las cuentas. A menos que estén claramente separadas. Están sobre la mesa. Los jueces intentan dividir las cosas de manera justa y correcta. Eso no siempre es 50/50. Pero puede serlo. Me imaginé las excavadoras alineadas como ganado en una subasta, cada una etiquetada con un precio. La idea me revolvió el estómago. ¿Pueden tocar el rancho?, pregunté. Depende de cómo esté titulado y cuándo, respondió. Pero si está a tu nombre, y creció en valor durante el matrimonio, hablarán de ello. Dejó que eso asimilara. La ley no está para arruinarte. Ethan. Pero tampoco te va a rescatar. Tienes que preparar la mesa antes de que nadie se siente. Conduje a casa repitiendo sus palabras, como una oración llena de herramientas. Justo y correcto. Preparar la mesa. Proteger lo que importa. Nos reunimos de nuevo 2 días después, con el café ya frío, y bolígrafos que no se detenían. Separamos los activos valiosos del día a día, dijo Robert, dibujando 2 cajas. Operaciones y tenencias, holdings. Cualquier construcción se queda con los trabajos, la nómina, y los camiones que se mueven. Tocó la otra caja. Cualquier holdings es dueña de la maquinaria pesada, la propiedad. Y los contratos que valen dinero real. La de operaciones paga por usarlos. Me miró para ver si yo dudaba. No lo hice. A los hombres como yo no les importa tener grasa bajo las uñas. Pero somos lentos para confiar en el papel. Aún así, yo entendía de maquinaria. Esto también era maquinaria. Engranajes que no puedes ver, pero que giran de todas formas. Presentamos los artículos, reservamos nombres. Y abrimos las cuentas que sostendrían lo que alimentaba a la empresa. Firmé hasta que las letras de mi nombre se volvieron borrosas. Esto no es hacer trampa, dijo Robert. Es tener estructura. El inteligente gana antes de que empiece el juego. Salí bajo el sol de la tarde y pensé. De acuerdo. Entonces empecemos a ganar antes de que suene el silbato. Cuando hablamos del rancho, mi voz bajó de tono sin que yo lo quisiera. Robert lo notó. Fideicomiso familiar, dijo suavemente. Pones la tierra ahí. Con reglas sobre quién puede heredar. Solo familiares consanguíneos. Eso aleja al rancho de cualquier alcance en un divorcio. Porque tú, Ethan Walker, ya no serás el dueño personal. El fideicomiso lo será. Me imaginé las manos de mi abuelo, quemadas por la soga, firmes, atando una puerta.
Pensé en la primera vez que mi padre me dejó conducir la vieja camioneta. Con los huesos de mis muñecas vibrando en el camino empedrado. Esa tierra es nuestra historia. No quiero convertirla en un arma, le dije. No lo estás haciendo, respondió él. La estás honrando. Esto asegura que el apellido Walker siga significando un lugar en el mapa. Deslizó el borrador por el escritorio. Tú serás el fideicomisario. La administrarás, no la venderás. Firmé, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era victoria, sino alineación. Como colocar un poste, nivelado y exacto. El tipo de rectitud que sobrevive a una tormenta. El papel no se siente como una armadura, hasta que lo necesitas. Notaríamos, registramos, y sellamos. Cada golpe del sello sonaba como un clavo hundido hasta el fondo. Salí con copias en una simple carpeta de Manila, que de repente se sentía más pesada que un saco de cemento. En un semáforo en rojo, la abrí, y leí mi propio nombre en lugares nuevos. Fideicomisario, gerente, miembro. Y pensé en lo extraño que es convertirse en alguien diferente en el papel. Mientras sigues siendo el mismo hombre en botas de trabajo. La guerra no es mi idioma. Yo construyo, yo arreglo. Pero mientras el sol se escondía detrás de una fila de álamos. Entendía que se refería a mi padre cuando decía, arregla el techo antes de que llueva. Esto era eso. Puse la carpeta en el asiento del pasajero, junto a las llaves de la Ford. Que me muerden la palma cuando aprieto demasiado fuerte. Muy bien, dije, sin hablar con nadie. Si esto es una pelea, será una silenciosa, y ya terminé de ser tomado por sorpresa. La luz se puso en verde. Conduje. Después de los trámites, observé todo sin actuar como un policía en mi propia cocina. Karen tomaba más llamadas en el pasillo, con voz suave y palabras cuidadosas. Empezó a ir a almorzar con amigas que yo nunca había conocido. Sandra, Maddie, nombres mencionados sin detalles, como si los detalles pudieran manchar el aire. Me dije a mí mismo que no debía convertirme en un adolescente celoso. Hice lo que hacen los hombres de mi edad cuando algo les carcome. Mantenemos la rutina. Arriba a las 5:30. Café, clima, botas, lugar de trabajo. Pero la rutina se sentía más delgada, como la suela de una bota vieja. Una tarde, encontré un recibo de un lugar que a ella nunca le había gustado. El restaurante de un hotel escondido cerca de la autopista. Quizás no era nada. Quizás lo era todo. En la cena, ella sonrió y preguntó sobre mi día, y yo respondí como siempre. Omitiendo la parte donde mis entrañas se sentían como una correa retorcida. Me fui a la cama temprano. El sueño no llegó. Un hombre puede sentir cuando una casa pierde el equilibrio. A la mañana siguiente, le pregunté directamente, ¿quién es Sandra? Karen no levantó la vista de su café. Del club de lectura. Tu club de lectura se reúne los jueves por la noche, le dije. Esto fue un almuerzo. Sus ojos se afilaron. ¿Por qué me estás interrogando, Ethan? La habitación se encogió. No me gustan las peleas. No me gustan los gritos. Construyo para ganarme la vida. Porque construir se siente como rezar. Es medido, es útil. Y deja algo en pie cuando terminas. Aún así, no podía tragarlo. Has estado diferente. ¿Las preguntas? Las fotos en mi oficina. Su rostro se volvió frío. Estás paranoico. Esa palabra quedó flotando en el aire, como una bofetada. Recordé la libreta amarilla, la llamada sobre la depreciación, y el recibo del hotel. Mi voz salió demasiado serena. Los hombres paranoicos no tienen carpetas. ¿Qué carpeta?, preguntó. Pero dejé que la pregunta muriera. Hay momentos en los que te das cuenta de que la persona que tienes enfrente ya no está de tu lado. Ese fue el mío. Enjuagué mi taza, tomé mi chaqueta, y elegí la distancia antes que el daño.
En la reunión de planificación semanal, Derek se recargó en su silla, entrelazó los dedos, y preguntó en un tono que nunca le había escuchado, ¿cómo está el flujo de caja para el próximo trimestre? A él siempre le habían importado los dibujos, los plazos, y la sensación de una viga asentándose, ¿verdad? La charla sobre dinero vivía de mi lado de la mesa. Sólido, dije. ¿Por qué? Se encogió de hombros, como si no fuera nada. Solo para asegurarme de que podemos cubrir los materiales, por si los bancos se ponen estrictos. Sonrió, pero no con los ojos. Asentí, tomé una nota que no necesitaba tomar, y sentí como el aire cambiaba entre nosotros. Quizás yo estaba viendo fantasmas. O quizás, por fin estaba viendo con claridad. Después de la reunión, me paré junto a la ventana y lo vi irse. Ya tenía el teléfono en la oreja, y la puerta de su camioneta se cerró de golpe. Como un punto final. Las palabras de Robert pasaron por mi cabeza: prepara la mesa antes de que nadie se siente. Esa tarde revisé algunos postes más, contraseñas, copias de seguridad, y registros de acceso. Y dormí aún menos esa noche. Algo se acercaba. Podía sentirlo. 2 días después, regresé a la oficina por un rollo de planos. La camioneta de Derek seguía en el estacionamiento después del anochecer. El edificio zumbaba. De la forma en que lo hacen los edificios cuando solo las máquinas están despiertas. Quité el seguro de la puerta trasera. Y escuché su voz a través de la puerta entreabierta de la oficina. Sí. Las valoraciones del equipo están en los archivos que te mostré. El dinero real está en los contratos a largo plazo. Y en la capacidad de afianzamiento. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. Una pausa, y luego, una vez que tengamos la lista de clientes. Podemos cotizar por debajo de él en todo. De él, no de nosotros. Mi pecho se quedó helado. No, él no sospecha nada, dijo Derek, y se rió. Ethan confía en la gente. Siempre lo ha hecho. Esa es su debilidad. El papel crujió. Mi nombre sonaba mal en su boca. Di un paso atrás por instinto, como un ciervo que siente romperse una ramita. Tan silencioso como llegué, me fui, con el corazón latiendo fuerte contra la carpeta bajo mi brazo. Para cuando llegué al estacionamiento, me temblaban las manos. Me senté en mi camioneta con el motor apagado, y la cabina a oscuras. Repitiendo las palabras de Derek como una mala canción atascada en bucle. Lista de clientes, capacidad de afianzamiento, cotizar por debajo de él. Yo había pasado años enseñándole cómo ganamos el trabajo de la manera correcta. Estrechar manos, hacer el trabajo, y ganarse el siguiente. Ahora, él estaba usando mi propio manual en mi contra. Me desplacé por mi teléfono. Y encontré correos electrónicos que él había enviado a altas horas de la noche. Con archivos adjuntos que yo no había notado antes, contratos, historiales de licitaciones. No era una prueba por sí sola. Pero encajaba con lo que había escuchado a través de esa puerta entreabierta. Me imaginé a nuestros clientes, hombres que confiaban en lo estable, no en lo escurridizo. Y se me revolvió el estómago. La traición tiene un sabor extraño. Es metálico, como si te hubieras mordido la lengua sin saberlo. Me dije a mí mismo que debía respirar. Luego, hice lo que hacen los constructores. Evaluar, planificar, actuar. Paso 1, bloquear el acceso. Paso 2, documentarlo todo. Paso 3, dejar de darle el beneficio de la duda a alguien que lo tomó como si fuera un regalo. Salí a la carretera. Era ese tipo de noche tejana donde el cielo parece más grande que tus problemas. La risa de Derek no salía de mi cabeza. Ethan confía en la gente. Siempre lo ha hecho. Esa es su debilidad. La confianza me ha construido más cosas de las que me ha roto. Pero él no se equivocaba en una cosa. Yo le doy espacio a la gente. Mi padre me dijo una vez: hijo, la soga de un buen hombre es larga. Pero de todos modos tiene un final. Yo había llegado al mío.
Pensé en el día que Derek se unió a mí, recién salido de una mala firma. Con los ojos hambrientos de construir algo honesto. Nos paramos sobre una losa, y hablamos de ganar el respeto en lugar de comprarlo. ¿A dónde se fue ese hombre? Apreté mi agarre en el volante, y sentí las llaves de la Ford mordiéndome la palma. La carretera zumbaba. En algún lugar, entre los letreros de salida y los guardaganados, me hice una promesa silenciosa. Si la confianza era mi debilidad, la claridad sería mi fortaleza. No más adivinanzas. No más esperanzas. Era hora de ver la imagen bajo una luz dura. Estacioné en mi camino de entrada y simplemente me quedé allí. Con los dedos temblando contra el cuero. Viendo cómo las luces de mi porche se derramaban sobre los escalones. No era miedo. Era dolor. No del tipo que sientes en un funeral. Sino de ese tipo donde la puerta de tu propia casa se siente como si le perteneciera a otra persona. Intenté catalogar los golpes. Una esposa contando mi vida en signos de dólar. Un socio dividiendo mi negocio con una sonrisa. La traición viene en pares, porque una sola te permite encogerte de hombros e ignorarla. Dos cortes te enseñan que has estado de pie, dejando tu espalda demasiado expuesta. Recordé los primeros días. Café frío, concreto caliente, la nómina, y una banda elástica. Y lo que más amaba, la certeza. Lo viertes, y fragua. Lo sueldas, y sostiene. Las personas no son así. Me froté las manos para estabilizarlas, y me di cuenta de que esta era la primera vez en años. Que llegaba a casa y no me sentía a salvo. Apagué el motor. La casa me estaba esperando. Y también lo hacía la decisión que yo ya había tomado. Karen estaba acurrucada en el sofá cuando entré, con el televisor bañando la habitación de azul. «Oye, ¿comiste?», preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Era el tipo de pregunta que la gente casada hace en piloto automático. Dije que estaba bien, y me apoyé contra el marco de la puerta como un invitado. Me habló del nuevo protector contra salpicaduras de la cocina de una amiga. Me preguntó si la cuadrilla había terminado la losa del centro comercial. Y se rió de un chiste de una comedia que yo no podía escuchar. Todo sonaba normal, y nada de eso se sentía real. Quería decirle. ¿A quién llamas? ¿Qué estás fotografiando? ¿Por qué me siento como un sospechoso en mi propia vida? En lugar de eso, la vi dejar el control remoto. Y meter las piernas bajo una manta que compré en un viaje por carretera del que ya no podemos hablar. Estás muy callado, dijo. Día largo, respondí. Ella asintió, y la conversación ya se había esfumado. Fui a mi oficina, cerré la puerta, y me quedé mirando el archivador. Para la mañana, había hecho una lista. En la parte superior, en letras mayúsculas, conseguir la verdad. Roberta había mencionado a una investigadora privada. Que conocía los casos de fraude como los rancheros conocen el clima. Llamé. Dana Collins contestó al segundo timbre, con una voz firme y sin prisas. Le conté la versión corta. Preguntas sobre el equipo, fotos en mi oficina, un socio con un tono nuevo, y acceso a lo antiguo. No estás exagerando, me dijo. Estás reaccionando tarde, lo cual es normal en los hombres decentes. Eso dolió, pero prefiero que me pique la verdad, a que me acaricie una mentira. Reúnete conmigo esta tarde, dijo. Trae lo que tengas. No le digas a nadie que vienes. Ni a tu esposa, ni a tu socio. Imprimí correos electrónicos, saqué copias de los contratos, y los deslicé en la carpeta de Manila. Que empezaba a sentirse como un chaleco salvavidas. Al salir de la casa, me detuve en la puerta y escuché. Silencio, y luego, el pequeño clic de un mensaje de texto siendo enviado desde la cocina. Seguí caminando. La oficina de Dana estaba ubicada entre un local de preparación de impuestos y una tienda de sándwiches. Sin pisos de mármol, sin helechos falsos, solo un escritorio limpio. Y unos ojos que no se perdían de nada.
Hojeó mis papeles, hizo preguntas sin suavizar los bordes, y luego dijo: necesito 3 semanas para tener el panorama completo. Teléfonos, finanzas, patrones. Si hay una aventura o un plan, lo sabremos. El número se quedó flotando allí. 3 semanas. Muchas cosas pueden romperse en menos tiempo. Mientras tanto, añadió, no reveles tus cartas. La rutina es tu amiga. Si cambias tu ritmo, ellos cambiarán el suyo. Pensé en cómo fragua el concreto. No puedes apresurarlo, sin arruinarlo. Te enviaré informes sobre la marcha, dijo. Pero entiende que la primera respuesta rara vez es la respuesta completa. Salí con un recibo, un número de teléfono desechable, y un extraño consuelo. Alguien de mi lado tenía una linterna, y sabía a dónde apuntarla. En la acera, un viento cálido aplanó mi camisa. 3 semanas. ¿Bien? He esperado más tiempo para levantar un edificio. Así que hice lo que hacen los hombres cuando el suelo se siente blando. Hacemos que parezca sólido. Arriba a las 5:30, café, titulares, clima, botas puestas, cinturón apretado. Y la camioneta con el equipo en el sitio para las 7. Caminé por las losas, revisé las varillas, firmé facturas, y estreché manos. Le dije a un joven operador que mantuviera el pulgar alejado de un punto de pellizco. Y luego me quedé callado, porque pude escuchar la voz de mi padre en el consejo. La normalidad es un tipo de armadura si la usas correctamente, pero pesaba más cada día. Comí mi almuerzo de una hielera en la puerta trasera de la camioneta, y me quedé mirando la libreta, donde escribo licitaciones y oraciones con el mismo bolígrafo. En casa, besé la coronilla de Karen, y le pregunté por su día. Ella sonrió como lo hace la gente cuando esconde un regalo. Y me pregunté a cuál de los dos estaban envolviendo. Las noches eran lo peor. La casa crujía, y yo contaba clavos en mi cabeza. Cualquier cosa para ahogar el sonido de mis propias dudas. Cuando sabes que algo anda mal, pero no puedes probarlo. Cada cosa ordinaria empieza a parecer peligrosa. Un almuerzo con Sandra que se alargó demasiado. Un vestido que yo nunca le había visto para una reunión. Su teléfono puesto boca abajo. Esa forma en que la gente actúa, cuando la pantalla dice la verdad antes de que estén listos. No husmeo. No lo necesito. La habitación te dice lo que necesitas saber, si has vivido en ella el tiempo suficiente. Observé la forma en que ella dejaba su vaso. Con cuidado, como si el ruido pudiera alertar a alguien. Noté la forma en que preguntaba sobre el contrato del centro comercial. Y no por los hombres que lo construían. Dana me escribió una vez. Progreso, pero sin detalles. Ese era el trato. Mantuve mis manos alejadas de la mecha, y me recordé a mí mismo. Confía en el proceso que elegiste. Se sentía como caminar sobre las tablas del suelo de una casa vieja. De esas que se hunden, pero no siempre se rompen. Pisé ligero. Pisé derecho. Y rodeaba la misma pregunta cada noche, ¿cuánto de esto sigue siendo nuestro? Un miércoles que olía a alquitrán caliente, Dana llamó. ¿Puedes venir esta tarde?, me preguntó. No te va a gustar esto. El viaje se sintió más largo de lo que fue. Adentro, no me hizo perder el tiempo. Dejó una carpeta sobre el escritorio, y me miró a los ojos. Tu esposa ha estado planeando el divorcio durante más de un año, dijo. Se reunió con varios abogados e investigadores. Además, parece estar en una relación con Derek. No hablé. Mis manos se encontraron en el borde de la silla, y se quedaron clavadas allí. Dana siguió hablando. Fechas, recibos, fotos. Fue profesional, no cruel. Me quedé mirando al hombre y a la mujer en esas fotos, y no reconocí a ninguno de los dos. Aunque los conocía a ambos, por su nombre y por costumbre. La habitación se redujo al ancho de la carpeta. En algún lugar a lo lejos, una impresora zumbaba. La voz de Dana se suavizó.
Me contrataste por la verdad. Esto es todo. Asentí. El único sonido que hice fue el del aire saliendo de una llanta. Dana empujó la carpeta por el escritorio. Facturas de hotel, cargos en restaurantes. Y un horario que coincidía con los almuerzos que a Karen nunca le gustaba explicar. Capturas de pantalla que mostraban a Derek reenviando archivos a un correo que no era el mío. En la parte de atrás, un gráfico ordenado, identificando activos. Con números garabateados con la letra de un extraño. Creen que conocen todo el panorama, dijo Dana. No lo conocen. Cerré la carpeta y me vi reflejado en la ventana de su oficina. Me veía más viejo de lo que me sentía el mes pasado, pero más fuerte de lo que pensé que sería hoy. Le di las gracias, deslicé la carpeta en mi bolso. Y sentí que su peso se acomodaba como una herramienta que por fin sabía cómo usar. Afuera, el sol pegaba fuerte. Me paré en la acera y dejé que me diera. Luego llamé a Robert. Es hora, dije. Movemos todo a su lugar, y cuando lleguen los papeles, voy a aceptar hasta la última exigencia. Se quedó callado un largo momento. Esa es una forma muy audaz de decir que no. Exactamente, le respondí. Dana me explicó la línea de tiempo, como un carpintero cuadrando un marco. 14 meses. Esa era la longitud de la sombra detrás de mí, empezando el mes en que murió mi padre. Mientras yo arreglaba su herencia y aprendía cómo el dolor cambia el sonido de una casa. Karen se reunía con abogados, comparaba estrategias, y construía un mapa con mi vida como leyenda. No me asusto fácilmente. Pero hay un escalofrío especial que llega cuando te das cuenta de que tus peores días fueron la ventana de oportunidad de alguien más. Podía verlo ahora. El café del hospital, el negro del funeral, el apretón de manos junto a la tumba. Y luego las consultas comenzando, frías y privadas. No fue una discusión o un estallido lo que nos deshizo. Fue el plan de un proyecto. Todo hombre de mi edad ha enterrado a un padre o a un amigo, y conoce la niebla que sigue. Yo estaba en esa niebla. Ella estaba contando las salidas. El clímax no fue un grito. Fue una fecha marcada en rojo. Más antigua que mi dolor, y tan afilada como un clavo. Luego, vino la parte que hizo que mis costillas se sintieran huecas. 10 meses. Ese es el tiempo que la aventura amorosa llevaba siendo su propia rutina. Registros en hoteles, recibos separados, y un patrón tallado en los días ordinarios. Derek no era un extraño. Era el hombre que se paraba a mi lado, con las botas enlodadas. Y comía burritos de gasolinera después de vertidos de concreto a medianoche. Una vez le di palmadas en la espalda, y lo llamé hermano. De la forma en que lo hacen los hombres cuando se han ayudado mutuamente a superar plazos y desastres. 10 meses es tiempo suficiente para construir un granero, si sabes lo que haces. Es tiempo suficiente para construir una mentira, si no te importa lo que cueste. Pensé en los sábados que pasé en el rancho arreglando una puerta. Creyendo que el silencio nos estaba salvando. Resulta que mi silencio les compró espacio. El clímax no fue la palabra aventura. Fue ver esos 10 meses como una estructura. Vigas, clavos, paneles de yeso, y saber que yo había pasado por ahí a diario. Sin notar nunca la pintura fresca. Dana deslizó las pruebas por el escritorio, cada elemento ordenado como facturas. Recibos de hotel con efectivo en el registro y tarjetas de crédito en la cena. Un número de viajero frecuente que no les pertenecía a ninguno de los dos. Fotos tomadas desde la distancia, donde las sonrisas se ven más reales. Capturas de pantalla que mostraban a Derek reenviando listas de clientes a un correo privado. Y mis contratos enumerados, como ganado con marcas en las orejas. Soy un hombre práctico. Las pruebas me ayudan a respirar, pero las pruebas también cortan. Sostuve una foto de ellos riendo sobre un filete que yo había recomendado una vez en Un Buen Día. En aquel entonces, cuando Un Buen Día todavía era algo sin complicaciones. No fueron las copas de vino ni el ángulo lo que me destrozó.
Fue la familiaridad, los hombros relajados, un chiste al que yo no estaba invitado. Los hombres mayores conocen este golpe. Crees que estás preparado, hasta que tu propia letra aparece en un documento usado en tu contra. El clímax aterrizó sin alzar la voz. El papel no miente, y las fotos no se disculpan. Hay un momento que recuerdas, porque tu cuerpo lo marca. La piel se tensa, la respiración se acorta, como si el mundo se encogiera un cuarto de pulgada. El mío llegó cuando mis ojos se encontraron con una foto de Derek. Llevaba puesta la misma chaqueta que usó el día que cargamos el ataúd de mi padre. Todavía puedo sentir el asa, y ese peso que no tenía nada que ver con los kilos. Éramos 4 en fila, pisando como un solo animal que sabe que no debe tropezar. Después del servicio, Derek se paró conmigo debajo de un álamo, y me dijo: «Tu viejo te crió bien». Le creí. Al mirar esa chaqueta en la foto, se me revolvió el estómago. No porque un hombre en el que confié no estuviera a la altura. Los hombres fallan. Sino porque el recuerdo de él, a mi lado honrando a mi padre. Ahora estaba entrelazado en una traición que parecía ensayada. Los hombres de 30 a 65 años conocen esta matemática. La historia multiplica la herida. El clímax se apretó como un nudo. Mi dolor había sido usado como tapadera, y yo podía saborear la soga. Dana no bajó el ritmo. «Están planeando abrir una empresa», dijo, tocando un gráfico con flechas. Que apuntaban desde mis activos hacia su fecha de lanzamiento. Tu esposa aporta el acuerdo de divorcio. Derek aporta las relaciones y los números internos. Cotizan por debajo de ti. Con tus propios datos. Todo estaba muy ordenado, de la forma en que lo hace el robo cuando lleva traje. Me imaginé a mi cuadrilla. Tipos que se rompen la espalda trabajando antes de que el sol caliente el acero. Parados en una obra dirigida por 2 personas que nunca han sangrado por un vertido. La idea ofendió algo muy básico en mí. De la misma manera que lo hace ver a alguien patear a un perro en un porche. Los hombres de mi edad saben lo que es construir una reputación centímetro a centímetro. También sabemos lo rápido que un rumor puede arruinarla. El clímax hizo clic, no muy fuerte, pero definitivo. No solo se iban. Estaban tratando de ponerse mis botas mientras yo todavía las llevaba puestas. Y creían que tenían los pies para llenarlas. Cuando el ruido en tu cabeza no se calla, vas a donde éste no te pueda seguir. Apunté la camioneta hacia el norte, hacia el Panhandle. Donde el cielo y la hierba se repiten como un himno. El camino se redujo a una franja entre pastizales. El viento empujaba el espejo, y hacía crujir la paja en el piso del auto. Para cuando llegué a la cabaña, el anochecer había comenzado su trabajo lento y honesto. Ese edificio no es mucho. Troncos que crujen, y piedra que se mantiene fresca incluso en agosto. Pero es el lugar donde mis pensamientos se enderezan. Me senté en los escalones del porche y dejé que las tablas me marcaran líneas en la parte posterior de las piernas. Como un hierro que dice hogar. El teléfono me pesaba en el bolsillo. La carpeta pesaba aún más a mi lado. Los hombres que han vivido un poco, entienden la terapia de la distancia. Las herramientas se vuelven silenciosas, y la verdad se vuelve más ruidosa. El clímax aún no era una decisión. Era un silencio que me decía que yo ya había tomado una, y que finalmente estaba listo para escucharla. El abuelo no se instaló usando hashtags. Forjó una vida con alambre, sudor, y una terquedad que el Panhandle respeta. La historia familiar dice que marcó los primeros 40 acres con una navaja de bolsillo y una oración. Y que luego pidió prestados 2 caballos, y más esperanza que sentido común. Construyó esta cabaña con árboles que no tenían por qué seguir de pie frente a nuestro viento. Y de alguna manera, lo hicieron. ¿De niño? Me sentaba en su regazo y fingía que los nudos de los troncos eran mapas a lugares a los que iríamos. Él me decía, la tierra no te debe nada. Tú le debes a la tierra lo mejor de ti. Esa frase se convirtió en una regla, que yo no sabía que estaba siguiendo hasta ahora.
El rancho me mantuvo honesto cuando los cheques eran delgados. Me mantuvo humilde cuando los contratos engordaron. Al pensar en sus manos, agrietadas y seguras, sentí que los latidos de mi corazón se ralentizaban. Como un camión bajando de marcha en una pendiente. El clímax fue silencioso. Si yo deshonraba esta tierra perdiéndola a manos de unos estafadores, estaría discutiendo con un hombre muerto que aún sigue ganando. Papá me enseñó a hacer cercas a la antigua. Cavar derecho, colocar a plomo, apisonar con firmeza, y revisar cada poste con la vista y el tacto. Una cerca es una promesa, decía, limpiándose la frente con el antebrazo. Mantiene adentro lo que amas, y mantiene afuera lo que podría arruinarlo. Reemplazamos una milla de línea un verano, cuando yo tenía 12 años. Él tarareando junto a los grillos, y yo fingiendo que no estaba cansado. Cuando un poste se inclinaba, nunca me regañaba. Lo levantaba, lo corregía, y me hacía ver la diferencia entre casi y correcto. En el pueblo, la gente conocía a mi padre como el hombre que no tomaba atajos. Incluso cuando los atajos rogaban ser tomados. Sentado en el porche, me di cuenta de que había estado tratando mi vida como una cerca. Que solo miraba de reojo desde la carretera. El clímax llegó, como una herramienta en mi mano. Iba a restablecer lo que importaba, derecho y legal. Para que la próxima tormenta pudiera soplar como quisiera. Para cuando las estrellas empezaron a asomarse. El plan era lo suficientemente simple como para decirlo en voz alta. Darles todo lo que pedían en el papel. Aceptar los 9 millones, la mitad de la empresa, el rancho. Cada palabra era un anzuelo, que yo convertiría en una manija. Querían una victoria que pudieran enmarcar. Yo se la entregaría en bandeja, y me aseguraría de que el marco solo sostuviera aire. La empresa tenedora, Holdings, sería dueña de la maquinaria pesada. El fideicomiso mantendría la tierra. La empresa operativa sería un cascarón que haría el trabajo. Pero que no conservaría nada que pudiera venderse a prisa. Los hombres de mi edad entienden la estrategia cuando se cuenta con metáforas simples. Los dejaría ganar en el marcador, mientras yo ganaba la posición en el campo. El clímax se sintió como el clic de un cinturón de seguridad. Antes de una curva que sabes que se acerca. No estaba esquivando el golpe. Estaba eligiendo dónde aterrizaba. Eso no es malicia. Es administración. Bajé del porche e hice la llamada, con la noche presionando de cerca. De la forma en que lo hace cuando por fin dejas de caminar de un lado a otro. Robert contestó al primer timbre. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy claro, le dije. Cuando lleguen los papeles, aceptaremos cada línea. Todo. Se quedó callado el tiempo suficiente para que un coyote aullara, y el sonido se propagara. Ethan, dijo con cuidado, ¿entiendes cómo se ve eso desde el banquillo del juez? Lo sé, respondí. Pero no estoy tratando de parecer valiente. Estoy tratando de acabar con esto. Y el final empieza con un sí. Se lo expliqué todo en un minuto. De la misma forma en que le explicas un trabajo a una cuadrilla que confía en tus matemáticas. Tenedora, fideicomiso, operaciones, transferencias limpias, registros limpios. Necesitaremos que todo sea hermético, dijo. Entonces, hazlo hermético, le respondí. El clímax fue simple y definitivo. Colgué, deslicé la carpeta de Manila bajo mi brazo de nuevo, y me sentí, por primera vez en meses. Como el constructor otra vez. Robert no lo endulzó. Ethan. Esto es arriesgado. Los jueces odian sentir que juegan con ellos. Si ella presenta la demanda y nosotros parecemos astutos, te ganarás dolores de cabeza. Asentí, con las manos planas sobre su escritorio. Como si estuviera probando el nivel de un encofrado. ¿Qué más tengo?, le pregunté. Se recargó hacia atrás, con los ojos en una foto enmarcada de su padre. Usando una gorra de tienda de alimentos. Tienes el momento adecuado. Tienes papeleo limpio.
Tienes la verdad, si la mantenemos estricta. Deslizó una lista hacia mí. ¿Qué titular, qué mover, qué dejar tranquilo? Se sintió como un recorrido de obra. Alcance, secuencia, seguridad. Yo podía trabajar con eso. A los hombres de mi edad no les importa lo difícil, nos importa lo descuidado. Una cosa más, dijo. No dejes que la ira sea la que conduzca. La ira toma atajos. Pensé en el porche, la línea de la cerca, y las manos de mi abuelo. Voy a construir esto derecho, dije. Incluso si no se lo merecen. Dio un golpecito a la lista. Entonces, empecemos a medir 2 veces. Me puse de pie, ya contando los cortes. Conduje a casa con la radio baja y el plan a todo volumen. Cuando has vertido tantas losas como yo, aprendes que el control no se trata de detener la lluvia. Se trata de hacer que el agua corra hacia donde tú quieres. Al menos yo controlo el tablero, me dije a mí mismo en un semáforo en rojo. Sintiendo las llaves de la Ford mordiéndome la palma. Llevaba meses reaccionando. Ahora, yo estaba marcando el ritmo. Mi padre solía entrenar en las pequeñas ligas con una sola regla: domina el conteo. Eso era todo esto. Dominar el conteo. Llamé a Robert desde el camino de entrada. Y confirmé nuestra secuencia de presentación de documentos. Luego le escribí a Tony. Para decirle que restringiera el acceso a los documentos por la temporada de auditorías. Sin pánico, sin drama. Los hombres de 30 a 65 años conocen esta jugada. Arregla la gotera, mientras la fiesta sigue su curso. Adentro, Karen preguntó por la cena. Cociné huevos y hablé sobre el clima y las entregas de varillas. Firme como un metrónomo. El control no es ruidoso. Es elegir tu próximo centímetro. El mío empezaba mañana a las 9:12 de la noche. Empezamos con la maquinaria pesada, excavadoras. Niveladoras, las máquinas que hacen sonreír a los bancos y a los abogados dar vueltas. Los títulos de propiedad pasaron de Walker Construcción a Walker Holdings. Con cadenas de papel lo suficientemente limpias, como para pasar la prueba del guante blanco. Luego vinieron los contratos a largo plazo, asignados por consentimiento donde tenía sentido. Y respaldados por acuerdos de uso donde no lo tenía. La empresa operativa se quedó con las cuadrillas, las facturas, y los seguros. La tenedora, Holdings, era dueña de lo que importaba, por si alguien venía tirando golpes. Lo último fue el rancho, el corazón. La escritura al fideicomiso, las reglas del fideicomiso firmadas. Y el lenguaje de linaje asegurado como un candado en una puerta. No escondí ni un centavo. Organicé el valor por el que había sangrado. Para que no pudiera ser arrastrado por personas que nunca cavaron un cimiento. Los hombres mayores entenderán esto. Se sintió como mover al ganado antes de una tormenta. No odias al clima, lo respetas, y actúas. Robert revisó cada línea. Puse mis iniciales hasta que mi nombre parecía alambre de cerca. Cada firma me daba estabilidad. La construcción era sólida. Ahora, veríamos si resistía. Mostradores del juzgado, escritorios de bancos. Y sellos de notario golpeando como una pistola de clavos. El papeleo tiene su propia música cuando se hace bien. Firmamos artículos, registramos escrituras, y abrimos cuentas con títulos que sonaban como trajes. Pero que funcionaban como herramientas. El notario presionó un sello en relieve sobre un papel grueso, y sentí protección. De la misma manera que sientes cuando se coloca un techo. El ruido disminuye. El espacio cobra sentido. Robert comprobó las fechas, verificó los nombres. Y sacudió la cabeza una vez cuando un empleado intentó ayudar saltándose un paso. No nos saltamos nada, dijo. No necesitamos favores. Los hombres de mi edad entienden esa frase. Los favores envejecen mal. El proceso envejece bien. Cargué una carpeta de Manila que se volvía más pesada con cada sello.
Y por primera vez en meses, el peso no me asustó. Me tranquilizó. Esto no era esconderse. Era ordenar la casa. Y cuando una casa está en orden, una tormenta puede golpearla toda la tarde, y aún así. No encontrar nada suelto para robar. En casa. Karen se movía por las habitaciones como alguien que hubiera ensayado un discurso de victoria. Vestido nuevo, uñas nuevas, y risas en llamadas que terminaban cuando yo entraba. Empezó a dejar artículos abiertos en su tableta. Sobre la división equitativa y el apoyo a la carrera del cónyuge. El tipo de lectura que haces cuando ya te has decidido. No discutí. Asé unos filetes, arreglé una fuga en la tubería, y envié el horario de la cuadrilla a las 9:12 de la noche. Como siempre, la confianza es curiosa. El tipo equivocado se vuelve más ruidoso, el tipo correcto se vuelve más silencioso. Apilé mi carpeta en la mesa del pasillo, donde ella no pudiera no verla. Y le puse el título de registros de mantenimiento. Ella nunca la tocó. Mientras tanto, Tony me preguntó si quería que pidiera cascos nuevos con el logo actualizado. Le dije que esperara una semana. Se avecinan cambios, le dije, pero haremos que parezca que lo planeamos todo. Él asintió una vez. Los hombres que trabajan con las manos, leen el subtexto muy bien. Derek pasó por mi oficina tarde. Con las manos en los bolsillos. Ese tono casual que usas cuando revisas una cerradura empujando con el hombro. Viene un gran mes, dijo. Un par de semanas más y bueno, todos respiraremos más tranquilos. Dejó la frase colgada como un cebo. Miré más allá de él, hacia la mesa de dibujo que juntos habíamos rayado a lo largo de los años. Pequeños cortes de cúteres, y anillos de café de las noches de trabajo que significaban algo. Respirar es importante, le contesté. Sonrió, pero sin llegarle a los ojos. ¿Estás bien de efectivo para los materiales si los bancos se ponen estrictos? Volví a la misma cantaleta. Estamos bien, le dije, e hice una nota que no necesitaba hacer. Se quedó merodeando, escaneando el lugar, como si un archivo pudiera saltar y confesar. Esperé a que se cansara. Cuando se fue, cerré la puerta suavemente y me quedé en silencio. Algunos hombres hablan en párrafos. Otros se delatan a sí mismos con una sola oración. Él había dicho bastante. Tengo talento para hacer que lo normal parezca normal. Es un truco de constructor. Mantén el lugar de trabajo ordenado. Mantén el ruido bajo. Deja que el trabajo real suceda donde el clima no lo pueda tocar. Mantuve mi voz estable en las reuniones, elogié a las cuadrillas que se lo merecían. Y le pedí a Derek actualizaciones de la misma manera que siempre lo había hecho. Llevé a Karen a cenar al mismo lugar de parrillada que amábamos, antes de que la vida se complicara. Luego le di propina al muchacho que limpió nuestra mesa. Como si nada pesara más que unas costillas un viernes. Por dentro, los engranajes giraban. Las contraseñas rotaron, el acceso se redujo. Y las copias de seguridad se duplicaron fuera de las instalaciones. La rutina es camuflaje cuando la haces bien. Los hombres de 30 a 65 años saben esto. No muestres tu mano, hasta que el pozo valga la pena. Cada noche, apilaba documentos firmados en la caja fuerte. Y luego le daba las buenas noches a la casa, de la forma en que lo hacía mi padre. Apagando las luces en orden. Un último vistazo al porche. El concreto fresco se ve calmado. Solo los acabadores saben qué tan rápido está fraguando. Los papeles llegaron temprano, como un frente frío que cambia el olor del aire antes de llegar. Yo estaba en el remolque de la obra con Tony, con el café poniéndose rancio en el vaso de espuma. Y una pizarra llena de tareas, cuando un notificador tocó a la puerta. Ethan Walker. Ese soy yo. Me entregó un sobre grueso, y se fue sin decir una palabra. Tony miró el sello, y luego a mí. No me apresuré. Dejé el sobre la mesa, terminé mi nota sobre la entrega de varillas. Y luego abrí lo que yo ya sabía que había adentro.
Demandas de disolución, con todo incluido. La mandíbula de Tony se tensó. ¿Malas noticias, jefe? Doblé la primera página, y la deslicé de vuelta en el sobre. Noticias que esperábamos, dije. Afuera, un cargador pitaba en reversa, constante como un latido. Miré a los hombres que dependen de mí para sus cheques y su seguridad. Y vi exactamente por qué habíamos hecho todo esto. Mantén la mañana en movimiento, le dije a Tony. Luego, guardé el sobre en el cajón con mis bolígrafos. En el almuerzo, leí cada línea. 9 millones, la mitad de la empresa, el rancho. Y una manutención conyugal que podría ahogar un buen mes, y tragarse entero uno malo. La lista estaba ordenada, como si alguien hubiera disfrutado emparejando columnas. Me imaginé una sala de conferencias en algún lugar, con agua embotellada. Y un asistente legal sonriente repartiendo marcadores fluorescentes. Los hombres mayores conocen esta sensación, la suma de tu sudor. Escrita por alguien que nunca te vio sangrar. Cerré los ojos, y vi la cerca de mi abuelo, las manos de mi padre. Y la primera nómina que firmé con la muñeca temblorosa. Luego vi la tenedora, holdings, el fideicomiso, y las transferencias limpias. Alineadas como una fila de postes puestos a plomo. El papel corta en ambas direcciones. Llamé a Robert. Está todo aquí, le dije. Bien, respondió. Entonces, nos apegamos al plan. Volví a guardar los papeles, cerré el cajón con llave. Y le dije a Tony que añadiera una charla de seguridad a la agenda de mañana. El trabajo no hace pausas por las tormentas. Solo agacha la cabeza y se apoya contra el viento. Esa tarde, me paré a observar la obra, y vi a una grúa colocar una viga. Como un hombre que deposita una promesa. El sobre estaba en mi escritorio, pero el plan ya vivía en mis huesos. Karen me envió un mensaje de texto de una sola línea: ¿te entregaron los papeles? Sin un emoji ni un nombre. Solo ese número familiar que antes significaba planes para cenar y comida para perros. Escribí de vuelta, sí. Luego guardé mi teléfono. Tony se acercó, y levantó una ceja hacia el remolque. ¿Quieres hablar?, preguntó. No hay mucho que decir, le contesté, viendo a los hombres guiar el acero a su lugar. Usando 2 dedos y una oración. Ella cree que está a punto de ser muy rica. ¿Lo es?, preguntó él. Dejé que el silencio llevara mi respuesta, y luego sonreí. El tipo de sonrisa que solo logras cuando sabes dónde pisas. Lo que ella pidió, es exactamente lo que yo esperaba, le dije. Tony parpadeó. ¿A qué te refieres? Asentí hacia la viga que se estaba asentando de forma exacta. Me refiero a que es hora de dejarles creer que están ganando. La corte en Houston se sentía como una iglesia con luces fluorescentes. Bancas llenas, aire frío, y susurros que se cortaban de tajo cuando se abría la puerta. Entré con Robert a mi lado, y mantuve la mirada fija. De la forma en que lo haces cuando llevas algo frágil a través de una habitación llena de gente. Karen estaba sentada en la mesa de los demandantes, con un vestido negro que decía: Esto es una ceremonia, no una pelea. Mentón en alto, hombros cuadrados. No me miró, ni una sola vez. Derek se deslizó en un asiento detrás de ella. Con una corbata demasiado brillante para una mañana de día de semana. El tipo de elección que hacen los hombres cuando se visten de más para intentar tener coraje. Observé el reloj, el sello en la pared, y la silla vacía del juez. Las cosas pequeñas calman a un hombre que construye para ganarse la vida. Líneas rectas, esquinas exactas. Respiré lento. Robert escribió 2 palabras en su libreta, y la deslizó hacia mí: mantente callado. ¿Lo hice? El alguacil llamó el caso. Cuando el juez entró, la sala se puso de pie como un solo cuerpo, y luego se sentó. Como una máquina que conoce sus partes. Walsh, su abogado de Denver, se levantó como un hombre que sube a un pequeño escenario. Y llenó la habitación con una voz construida para jurados.
Pintó una imagen en la que Karen sostenía la escalera mientras yo subía. En la que mi negocio era nuestro negocio, en la que el sacrificio tenía un solo rostro. Y una memoria perfecta. Dijo que ella mantuvo el hogar, alimentó el matrimonio. Y pospuso su carrera para que la mía pudiera crecer, y que ahora solo buscaba lo que era justo y correcto. Usó esa frase como si tuviera dientes. Levantó unas carpetas, y las golpeó suavemente, como un predicador golpeando una Biblia. Yo he aguantado reuniones de progreso que duraron más y dijeron menos, pero esto era diferente. Él estaba haciendo el recuento de mi vida, con un tono que hacía sentir a la gente. No me inmuté. Un constructor conoce la diferencia entre un dibujo en papel y una estructura que se mantiene de pie bajo el clima. El juez se giró hacia mí. Señor Walker, dijo el juez, con voz neutra. ¿Impugna usted las peticiones de su esposa? La sala se inclinó hacia mí, y el bolígrafo de Robert se detuvo. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta por costumbre. Y sentí que el peso de los meses se asentaba en un solo respiro. No, su señoría, dije. Estoy de acuerdo con todas ellas. Las palabras salieron de mi boca limpias, como un corte hecho con una cuchilla afilada. Un murmullo recorrió la sala, y luego murió bajo la mirada del alguacil. El juez estudió mi rostro, buscando el ángulo oculto, buscando la pelea que yo no estaba mostrando. Mantuve la mirada fija. Si viertes bien una losa, no tienes que admirarla. Dejas que fragüe. Muy bien, dijo el juez. El tribunal adoptará las peticiones tal como fueron presentadas. El mazo no cayó. En su lugar, se barajaron papeles, y el secretario marcó algo que sonó permanente. No sentí pánico. Sentí alineación. De la misma forma en que se siente un poste cuando está a plomo en un agujero bien apisonado. Al otro lado del pasillo, la sonrisa de Karen apareció lentamente. De la misma manera en que la mañana llena una habitación a través de unas buenas cortinas. Wall se exhaló, bajando los hombros como un hombre que ha vencido al tráfico. Los ojos de Derek se iluminaron como un cartel publicitario al anochecer. Brillantes, complacidos, demasiado ansiosos. Podía imaginarme el mensaje de texto ya escribiéndose en su bolsillo, está hecho. La gente en la última fila se estiraba para ver al hombre que acababa de decir sí. A perder su vida. Me quedé quieto. Los hombres de mi edad saben que el silencio no es rendición. Es una herramienta que usas cuando el ruido te costaría caro. El juez habló sobre los plazos y el cumplimiento. 60 días para las transferencias, procedimientos para el pago. Asentí en las palabras correctas, y dejé que el resto pasara de largo. Robert me tocó el codo una vez, una pregunta sin sonido. Le respondí con un respiro, y una ligera inclinación de mi barbilla. Aún no. El momento oportuno lo es todo. Walsh empezó a sentarse, ya alcanzando su teléfono. El juez se aclaró la garganta. ¿Algo más, señor Walker? La sala se inclinó de nuevo. Sí, su señoría, dije, con voz firme como un nivel sobre concreto fresco. Un elemento más para el registro. Me agaché, abrí mi maletín. Y saqué la carpeta de Manila que había viajado en el asiento del copiloto. A través de noches largas y viajes largos. El papel no pesa, hasta que está cargado de verdad. La sostuve con ambas manos, y caminé hacia el alguacil, como un hombre que carga una viga frágil. Lento, seguro, sin drama. La sala se quedó en silencio, con esa profundidad con la que las habitaciones lo hacen. Cuando la gente presiente un giro antes de verlo. Wall se detuvo a medio camino hacia su silla. La sonrisa de Karen se congeló, no desapareció, solo se sostuvo. Como cuando aguantas la respiración. Derek se inclinó hacia adelante, buscando el ángulo oculto, sin ver la caída. El alguacil le entregó la carpeta al juez. El juez la tomó, abrió la portada, y empezó a leer. Estructuras corporativas, escrituras de fideicomiso, fechas,
firmas, registros de transferencia. Y un juego de fotografías sujetadas en la parte posterior. El aire se volvió más delgado. Regresé a mi asiento, con las manos planas, los ojos en el estrado, y esperé. El juez leía en silencio, pasando las páginas como un hombre que mide 2 veces. Primero llegaron los acuerdos operativos. Walker Holdings, dueña de la maquinaria. Walker Construcción, usándola por contrato. Luego, la escritura del fideicomiso. El rancho puesto fuera de alcance. Reglas de linaje escritas claras como las leyes de las cercas. Las fechas coincidían. Los sellos de los notarios estaban ahí. Transferencias registradas antes de cualquier demanda. Limpio, como un vertido de concreto bien hecho. En la parte de atrás, debajo de la contabilidad, estaban los hallazgos de Dana. Recibos de hotel en secuencia. Capturas de pantalla de listas de clientes reenviadas. Fotos que no necesitaban leyendas. Vi a los ojos del juez seguir cada línea, como un topógrafo siguiendo un hilo a nuestro alrededor. A la sala se le olvidó respirar. Walt se inclinó hacia adelante, hasta que su corbata tocó la mesa. Robert no se movió. Pensé en mi abuelo colocando un poste esquinero. Sin discursos, solo a nivel y aplomo. El juez cerró la carpeta, sopesándola con una palma. Y me miró como si estuviera viendo la otra mitad del tablero por primera vez. El giro no fue ruidoso. Fue innegable. Señor Walker, dijo el juez, con voz formal pero más cálida en los bordes. Parece que los activos en cuestión fueron reestructurados legalmente antes de esta acción legal. Dio un golpecito a la escritura del fideicomiso. Y esta tierra, echó un vistazo a la descripción legal. La sección y la cuadra que yo podría recitar de memoria. Está controlada por un fideicomiso familiar irrevocable con una sucesión clara. Y no es propiedad conyugal en esta posición. Detrás de mí, una mujer contuvo el aliento. En algún lugar, un bolígrafo hizo clic, y no se deshizo. Escuché a Walsh exhalar por la nariz. De la forma en que lo hace un hombre cuando su mapa no coincide con la carretera. El color de Karen se desvaneció al tono del papel de oficina. Buscó la carpeta con los ojos. Como si hubiera una página que pudiera deshacer lo que ya estaba hecho. No la había. El juez continuó. El tribunal adopta el acuerdo en lo referente a la empresa operativa. La ejecución de las otras peticiones requerirá procedimientos que podrían resultar prolongados. La miró directamente a ella. Abogado, aconseje a su cliente como corresponda. La habitación se sintió más pequeña. Mi carril se sentía despejado. ¿Carril? Me puse de pie antes de que nadie más pudiera hablar. Su señoría, para honrar el espíritu de un final limpio, tengo una oferta revisada. Robert la tenía lista. Una hoja, números simples, sin adjetivos. $800, 000 en efectivo en un plazo de 30 días. A cambio, la señora Walker retira todas las demandas restantes. Y deja intactos el rancho y las entidades relacionadas. Me giré hacia Karen, para que no pudiera malinterpretar mi intención. O podemos pasar los próximos 5 años en la corte, tratando de romper estructuras que no se romperán. Mientras los abogados se compran casas en el lago. Los hombres mayores conocen esa frase. Los únicos ganadores en una pelea larga son las horas facturables. Yo no estaba enojado. Yo ya había terminado. Querías la mitad, le dije. Pero le apuntaste a los cascarones. Yo mantuve la sustancia legal y recta. Toma la certeza. El juez levantó una ceja, y luego asintió. Como un hombre que ha visto a demasiadas familias destrozarse a sí mismas. ¿Abogado?, preguntó. Walt susurró, y los números se toparon con la realidad a toda prisa. El reloj de la pared se volvió muy ruidoso. Walsh volvió al micrófono con una voz diferente. Su señoría, mi cliente acepta la oferta revisada del señor Walker.
El juez la confirmó 2 veces, y luego la puso por escrito. Karen firmó con una mano que no parecía suya. El bolígrafo dejó un pequeño patinazo al final de su nombre, como si el suelo se hubiera movido. Firmé a continuación, firme. Robert deslizó las copias en nuestra carpeta. Y la cerró como un carpintero cierra una caja de herramientas. 3 días después, la sociedad de Derek fue liquidada a valor contable. Y su acceso fue revocado antes del almuerzo. La voz se corrió tan rápido como lo hacen las malas noticias en un buen pueblo. Los proveedores dejaron de contestarle las llamadas. Un viejo cliente me dijo, nosotros construimos con hombres que cumplen su palabra. Él entendía cómo era el terreno. Karen intentó sacudir el fideicomiso, y gastó dinero en abogados que hablaron con confianza. Hasta que los papeles hablaron por ellos. Luego, siguió adelante. De vuelta en el taller, el acero se encontraba con el cielo. Los hombres se reían de nuevo, y el trabajo sonaba a sí mismo. La tormenta había pasado. Lo que importaba, seguía en pie. El atardecer tiende una larga franja naranja sobre los pastizales. Mientras me siento en el porche del rancho. Las botas arriba, el café enfriándose, y la madera de la cabaña respondiendo cuando cambio mi peso. La casa está en silencio, no vacía. Un silencio como el de un lugar que sabe que ha sido protegido. Pienso en la carpeta, la sala de audiencias. Las manos que intentaron contar mi vida como si fueran facturas. Y las manos que me enseñaron sobre cercas y líneas rectas. La mejor venganza, negarte a ser destruido. No tienes que tirar golpes para ganar. Tienes que mantenerte en pie, cuando el polvo se asienta. La empresa zumba. La tierra está donde pertenece. Y el nombre en el buzón, sigue significando un trabajo bien hecho. Mañana arreglaré una bisagra, estrecharé manos, y dejaré que el viento se lleve el resto. Si alguna vez has defendido la línea alrededor de lo que construiste. Dilo conmigo en los comentarios, sigo de pie. Y si aún no estás ahí, jala una silla. Te ayudaremos a llegar.